De hoy tengo una palabra de parte de Dios Today I have a word on behalf of God que quiero compartir con su pueblo that I want to share with His people y con todos aquellos que se van a conectar. and for all those that will connect. Bendecimos a toda mi familia, We bless all our family, toda la familia de Efesios 20, all family members of E220 Church, también todas mis amistades. and all my friends. Entrego esta palabra con todo el amor. I release this word with all my love. Siempre es el anhelo de que haya crecimiento en nuestras vidas There's always a desire in our hearts that you will grow, y que pueda experimentar that can experience libertad en Cristo. freedom in Christ Jesus. Esta palabra, This word, como toda palabra, ha venido a mi vida en momentos de necesidad. this word has come to my life in times of need. Like all the other word has always come to me in the time of need. Y mientras yo preparaba este mensaje And while I was preparing for this message, y topé con una escritura que vamos a leer, I came across a scripture that we're going to read, y mientras yo lo leía, and while I read it, trajo a mi memoria un momento de nuestra familia it brought to my memory a time in our family donde había tanta confusión y tanta oscuridad. where there was so much confusion and so much darkness. La oscuridad era tan profundo The darkness was so deep que causó división en la familia that it caused division in the family, y causó un corazón and it caused a heart de no sentir ni siquiera la presencia de Dios, to not even feel the presence of God, teniendo el anhelo de sentirlo, having a desire to want to feel Him. pero para él la oscuridad era tan profundo But for him, the darkness was so deep que no podía sentir nada. that he couldn't feel anything. Estamos hablando de una persona que ha estado en la prisión por más de 20 años. We're speaking of a person that has been in prison for more than 20 years. Hablando de una persona que ha estado en high security, en alta seguridad por más de 8 años. For more than 8 years. He was on high security. En una celda, él solamente, él solo. In a cell, himself. Y aún eso no era nada comparado a el momento que se encontraba. And even that was nothing compared to what he found himself at Entre la familia. in the family. So, cuando vamos a leer las escrituras el día de hoy, So when we read the scriptures in the day of today, que el Espíritu Santo hable al corazón, that the Holy Spirit will speak to the heart que comience a alumbrar and begin to shine el tesoro que existe, the gold that exists. el tesoro que existe, The gold that exists. the treasure that exists sobre nuestras vidas. Over our lives. Le puse por título a este mensaje, I place this title to this message, Recibiendo visión en la oscuridad. Receiving Vision in Darkness. Recibiendo visión Receiving vision en la oscuridad. in the darkness. Si nos ponemos a poner de pie, vamos a leer una escritura. Quiero de ir al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. If we can all stand to our feet, we're going to go into Genesis chapter 1, verse 1.
Dice así su palabra. And His word says this. En el principio, In the beginning, crió Adonai los cielos y la tierra. Adonai created the heavens and the earth. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Now the earth was formless and empty. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Darkness was over the surface of the deep. Vamos a leer eso despacio y nomás medita en eso. We're going to read this slow and just meditate on it. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. And the darkness was over the surface of the deep. ¿Se puede imaginar? Can you imagine? Hay un abismo, There is an abyss, que habla de algo profundo y oscuro. that speaks of something deep and dark. Pero la escritura dice que sobre de eso But the scripture says that over that había oscuridad. there was darkness. Wow. Pero la palabra no para ahí. But the word does not stop there. Y el espíritu de Adonai And the spirit of Adonai se movía sobre la faz de las aguas. was hovering over the waters. Ahora vamos al libro de Isaías 45, So let's go to Isaiah 45, comenzando en el versículo 3. starting in verse 3. Isaías capítulo 45, comenzando en el versículo 3. Dios me dio la oportunidad de hablar con mi hermano ayer. God gave me the opportunity to speak to my brother yesterday. Y cuando compartí lo que iba a compartir el día de hoy, And so when I shared with what I was going to share today, él dijo, he said, yo conozco esa escritura. I know that scripture. Isaías 45:3 dice así, y te daré los tesoros escondidos, Isaiah 45:3, and I will give you the treasures of darkness y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Adonai, el Elohim de Israel, y que te pongo nombre. riches stored in dark secret places, so that you may know that I am Adonai, the Lord of Israel, who summons you by name. 4. Por amor a mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. For the sake of Jacob, my servant, of Israel, my chosen, I summons you by name and bestow you a title of honor, though you did not acknowledge me. You did not acknowledge me, and he still has a name for us. Aunque no lo reconocemos, él todavía tiene nombre para nosotros. Esas son las buenas nuevas. That is the good news in Christ, in Cristo. Versículo 5, verse 5. Yo soy Adonai y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. I am Adonai, and there is no other. Apart from me, there is no God. I will strengthen you, though you have not acknowledged me. 6. Para que sepas desde el nacimiento del sol, from the beginning of time, y hasta donde se pone, que no hay más que yo Adonai, y ninguno más que yo. So that from the rising of the sun and the place of its sitting, men may know there is none beside me.
I am the Lord, and there is no other. 7. Que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Adonai, soy el que hago todo esto. I formed the light and created darkness, and I bring prosperity and create disaster. I, the Adonai, do all things. Amén. Pueden tomar su asiento. You may be seated. Visión, Vision, recibiendo visión en la oscuridad. receiving vision in darkness. Es hermoso el corazón de Dios It's beautiful, the heart of God que existe sobre nuestras vidas. that exists over our lives. Y esta es una palabra para alguien que está pasando o pasará And this is a word that is for somebody that is going through or will pass por momentos oscuros. through dark places. Nosotros, como humanos, We as human, tenemos la tendencia, we have the tendency de ser movidos por lo que miramos. to be moved by what we see, Fácil. easy. Por eso es importante de estar en la palabra That's why it's important to be in the Word y aplicar la palabra. And apply the word. No solamente ser oidores de la palabra, not only be hearers of the Word, pero también hacedores de la but palabra. also doers of the Word. A veces no entendemos escrituras Sometimes we don't understand scriptures hasta que pasamos por un momento de nuestras vidas until we go through a moment in our life que manifiesta el sentir de las escrituras, that manifests the feeling of the sense of the scriptures. We go through something in life that makes a scripture make sense now. It reveals. Pasamos por algún momento de nuestra vida donde hace sentido, revela lo que antes no podíamos mirar, what we were not able to see before. Now it makes sense. Ahora hace sentido. Nosotros tenemos un Dios we serve a God que a pesar de nosotros no tener el sentido that regardless of us not having the sense de que Él está presente, that He is present, Él nos dice con su palabra, He tells us with His word, yo estoy presente. I am present. Hay muchos que se sienten que no está presente, There's many that don't feel His presence, pero Dios está presente. but God is present. Cuando mi hermano hablaba conmigo sobre el momento que él pasó de un momento tan oscuro When my brother was speaking to me about a dark moment con esta escritura with this scripture en Isaías, in Isaiah, trajo aliento a su vida, it brought a light, breath to Breath. his life. Trajo un aliento, it brought life or breath, pero no hacía sentido. but it didn't make sense. Man, that is beautiful. Hay un aliento de Dios, There's a breath of God, that is upon our lives, even when life makes no sense, aun cuando la vida no hace sentido. Y Dios dice, aunque no me conociste, and God says that even that you didn't know me, acknowledge me, acknowledge me. yo tenía un nombre sobre de ti. I had a name for you. Yo soy Dios. I am God, Yo seré fiel hacia ti. and I will be faithful to you. Y aparte de mí no hay nada más. Apart from me, there is no other. Y hay muchos, yo sé que estamos aquí, personas presentes y aquellos escuchando, que tenemos familiares, tenemos amistades
And there's some of us that are here present and some of that are listening, that we have family, we have friends, de que sus momentos oscuros de sus vidas, that the dark moments of their life hay otras cosas a quien ellos han corrido. is that they've run to something else. Hay una influencia que los ha destornado la mentalidad y el corazón There's an influence that has distorted their mind and their heart de poner su confianza en algo to más, put their trust in something else, de poner su fe en algo to más, put their faith in something else que no puede ser nada para that ellos, can do nothing for them, que no los puede escuchar, that it cannot hear them, no los puede mirar, it can't see them. pero aún así tienen la fe en eso. But even then, they have the faith in that. Y ese engaño And that deceivement que ha causado tanta dolor en las familias, that has caused so much pain in the family, tanto engaño de parte del enemigo, so much deceivement on behalf of the enemy, que es increíble that it's incredible de yo decir estas palabras, for me to say these words, que es triste de decir that it's sad to say que hay personas que le creen a una galleta that there's people that believe a cookie que creerle a la palabra de Dios. than believe in the word of God. La galleta de la suerte, the fortune cookie. Yo tengo un familiar I have a family que salimos a comer that we go out to eat, y ellos se encuentran en una posición no muy agradable, and they find themselves in a not so good position, pero no quieren nada con Dios. but they don't want nothing with God. Y un día que salimos a comer, había una galleta de fortuna And one day we went to go eat, and there was a fortune cookie, y lo abrieron and they opened it, y leyeron lo que decía. and they read what it said. Y había un gozo tan And profundo there en was ellos so much joy within them de creerle in believing en lo que decía el papel. what the paper said. Y mi corazón dije, wow, And my heart just said, wow, si así pudiera ser con la palabra de Dios, if he could just do that with the word of God, la vida sería tan diferente. the life would be so different. Es increíble que puede haber vista, It's incredible that there could be vision. there can be sight, puede haber vista, pero no visión. But no vision. There's a lot of people that live in sight without vision. Hay muchos que viven en vista pero sin visión. Wow. David entró en un campo de batalla David entered a battlefield. y en ese campo de batalla And in that battlefield, él miraba lo mismo que estaba mirando el ejército de Israel. he was seeing the same thing that the army of Israel was seeing. Él estaba mirando lo mismo que el rey Saúl estaba He mirando. was seeing the same thing that the king Saul was seeing. Pero él tenía una visión But he had a vision que nadie más lo tenía. that no one else had. Y la visión era de que Dios estaba And the presente, vision was that God was present, de que Dios estaba con that él. God was with him. Israel se encontraba en un momento oscuro. Israel found themselves in a dark moment. Ellos se miraban en una posición donde ellos podían mirar, pero no tenían visión de Dios. They were able to see, but they had no vision of God. Y eso es algo triste que existe en el día de hoy. And that's something sad that exists in the day of today. Que muchos pueden mirar, That many can see, pero no tienen visión de que Dios está presente. they don't have no vision that God is present. Y Dios dice And God en says su palabra el día de in hoy, His word of aunque today, no me conociste, even though you didn't know me, aunque no me reconociste, even though you didn't acknowledge yo me, estoy presente. La visión existe en ese momento. the vision exists in Hay this un moment. tesoro que There's existe a treasure that en el exists momento de oscuridad. in a dark moment, Y Dios es capaz and God is able
de bendecir y traer un tesoro. to bless and bring a treasure. No importa la condición. It doesn't matter the condition. Cuando hay un corazón When there's a heart que se acerca a Dios. that draws near to God, Y por eso nosotros nos encontramos aquí. and that's why we find ourselves here. Nosotros los que creemos en Cristo Us that believe in Christ somos la llave para nuestra are familia. the key for our family. Por eso es tan importante That's why it's so important de que tú sigas hacia adelante. you continue to go De forward. nosotros a seguir hacia For adelante. us to continue to go forward. Gálatas 6:9 es una escritura muy cercana a mí. Galatians 6:9 is a scripture that's so close to me. Que si no desmayes, si no te rindes If you don't give up or faint y sigas haciendo lo bueno, and you continue to do good, vas a mirar un you galardón. will see your reward. La visión que Dios puso en nuestros corazones Vision that Christ placed in our hearts, se va a hacer una realidad. it will be a reality. Se va a convertir en una verdad. It will convert into truth. Y es mi oración el día de hoy. And it's my prayer in the day. Es la oración de este ministerio It's the prayer of this ministry para las familias. for the families, Que en sus momentos de oscuridad, that in their dark moments, que el tesoro que Dios ha preparado that the treasure that God has prepared en ese momento de sus in vidas that moment of their life se convierta en la verdad. will convert to the truth, Que ya no caminen por lo que miran, that they will not walk by what they see, pero ahora caminan por lo que creen. but now they walk by what they believe. Amén. Una vez más, Once again, de parar de caminar por lo que miramos to stop walking in what we're seeing y comenzar a caminar por lo que and creemos. begin to walk in what we believe. Y a veces caminar en lo que And creemos sometimes to walk in what we believe, nos va a meter it will take us or put us en un pozo de leones. in a lion's den. José tenía una visión, Joseph had a vision. tenía un sueño. He had a dream. Y esa visión, ese sueño And that vision, that dream, de parte de Dios on behalf of God, lo puso en un pozo. it put him in a pit. Pero a pesar que fue puesto en un pozo, But even though he was placed in a pit, Dios estaba presente. God was present. Jonás Jonah, fue tirado al mar he was thrown to the sea, y fue tragado por un gran pez. and he was eaten by a big fish. Swallowed by fish. Y dentro de un pez, And inside the fish, yo nunca he estado ahí, I've never been there, pero sí sé el sentir de ser tragado por la vida. but I do know what it feels like to be swallowed up by life, Y se convierte en una oscuridad. and it converts to darkness. La oscuridad Darkness solamente viene a nuestras vidas. it only comes to our life. O déjame lo digo de esta manera. Oscuridad en nuestras vidas Let me tell you this way, darkness in our lives, simplemente es it simply is la ausencia de algo. The absence of something. What is the absence of our lives? ¿Qué es lo ausente de nuestra vida? It could be many things, puede ser muchas cosas. ¿Qué ha afectado what has affected nuestras vidas our lives, de nosotros no reconocer and for us not recognizing que Dios está presente? that God is present? Ha causado esa incredulidad, It has caused that unbelief, ha causado esa manera de pensar, way of thinking, y por eso las cosas se ponen oscuras. and that's why things get dark.
Porque hay una ausencia de algo. because there's an absence of something. Pero aún ahí, en la oscuridad, But even there in the darkness, hay tesoro. there's treasure. Hay tesoro en la There's treasure oscuridad. in the darkness. Hablando de José, Speaking of Joseph, estando en un pozo, was in a pit. ¿quién lo puso ahí? Who put him there? Su propia familia. His own family. ¡Qué golpe! What strike? ¡Qué golpe tan fuerte What a hard strike ha de haber venido sobre José! that would have came to That came upon Joseph. Quisiera preguntarle, I would like to ask him, ¿cómo mantuviste tu visión how did you maintain your vision en un momento tan doloroso? in a moment so hurtful? Y yo creo que él me puede decir, And I believe that he would say, maintain my faith in God. Mantener mi fe en Dios. Que en sí mismo, that even within that in itself, is a war within my thinking. Es una guerra en mi pensar. Es más fácil decirlo que hacerlo, que vivirlo. It's easier said than to live it. Pero José se mantuvo. but Joseph maintained. En el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 11, no lo voy a leer, nomás voy a hablar sobre esto. I'm not going to read, I just want to speak about this. En Genesis 7:11, Génesis 7:11 habla Speaks de unas aguas que existían que nadie sabía. of waters that existed that no one else knew of. No one knew about these waters. Que existía. That they existed. ¿Y de dónde existía? And where did they exist? En la profundidad de la tierra. In the deep. In the of depths waters. of the earth. Amen. Había aguas que There existían was waters that existed en la profundidad de la in tierra. the deepness of the earth. Y cuando juicio vino sobre la tierra, And when judgment came over the earth, la palabra de Dios dice que los cielos se abrieron the Word of God says that the heavens opened y también la profundidad de la tierra. and also the deepness of the water, or of the earth. Amen. Amen. Había algo que existía. There was something that existed. Hay cosas que existen There's things that exist en la profundidad. in the deep. Wow. Yo cuando Dios permitió estar en los Marines, When God allowed me to be in the Marines, me acuerdo cuando estaba en el USS Saipan, I remember when I was on the ship, USS Saipan. Saipan. Sis, were you ever on a ship? Yeah. Me acuerdo que estuvimos, era un domingo, I remember it was a Sunday, y los domingos era día de descanso. and the Sundays were a day of rest. There was nothing on the flight deck was open for us. Lo de arriba, el piso de arriba estaba abierto para nosotros. Muchos salían para agarrar el sol. Many would go out to get sun, Muchos corrían alrededor del flight deck, some would run, around the flight deck. Y otros nos permitían ir a nadar. and some of us they would allow to go and swim.
Déjame te digo que cuando yo me brinqué al mar, I remember when I jumped in the ocean, yo no podía mirar lo que estaba abajo, I couldn't see what was below, pero podía sentir que algo estaba abajo but I could feel like something was down there. y pronto me salí. And I quickly got out. Así no debe de ser en nuestras vidas And that's the way it should be in our lives. como creyentes. Like believers, No puedo mirar, I can't see, pero tengo que reconocer but I need to recognize Dios está presente. God is present. Oscuridad Darkness, representa ignorancia. it represents ignorance. Ignorancia. Ignorance. A veces somos ignorantes de lo que existe. Sometimes we're ignorant in what exists. Oscuridad también representa destrucción y muerte. Darkness also represents death and Destruction. Representa miseria. misery. It represents misery. También representa insignificante. And also represents insignificance. Insignificance. Una vez más. Once again. Oscuridad representa ignorancia, Darkness represents ignorance, destrucción, muerte, destruction, death, miseria, misery, y también significa insignificante. and also represents insignificant. Cuando alguien se encuentra en oscuridad, When someone is in darkness, es porque no han encontrado el significado de algo. it's because they haven't found the significance of something. Amén. ¿Por qué muchos se encuentran en oscuridad el día de hoy cuando leen la Biblia? Why do many find themselves in darkness when they read the Word? Porque no han encontrado el significado de la palabra. Because they haven't found the significance of the Word. Cuando alguien enseña la palabra en error, When someone teaches the Word in error, la verdadera significado de las escrituras no es revelado. the True significance of the scriptures is not revealed. Por lo tanto, therefore, la persona se va a mantener en oscuridad. The person will remain in darkness. Pero hay tesoro en la oscuridad. but there's treasure in the darkness. Hay tesoro en las escrituras. There's treasure in the Scripture. Pero sin embargo y tristemente, But sadly, muchos leen las escrituras many read the y Scripture no miran el tesoro. and they don't see the treasure Porque la oscuridad, because darkness, insignificante. insignificant. Podemos mirar la ignorancia We can see the ignorance que existe, que nos lleva a las tinieblas, that exists that takes us to darkness. a la oscuridad. Por eso la palabra de Dios dice That's why the Word of God says, que nos sacó en Cristo in Christ He took us out de la oscuridad from darkness y nos mete a la luz. and He places us in light. Porque la luz Because the light es conocimiento. is knowledge. So nos saca de la ignorancia So He takes us out of ignorance y nos pone en el conocimiento de la verdad. and He places us in the Knowledge of His truth. Oscuridad, ignorancia, Ignorance, darkness is ignorance, luz es conocimiento. light is knowledge. Amen. Okay. Pero en la oscuridad, But in darkness, la palabra dice que hay tesoro. the Word says that there is treasure. Y se me vino ideas. And an idea came to me. Ideas vino hacia mí. Ideas came to me. De cómo Dios obra And how God works en la oscuridad in darkness. y se encuentra tesoro ahí. And you find treasure there. Dios se une con la mujer God unites with a woman.
Y usa la mujer, And he uses the woman, la vientre de una mujer, the womb of a woman, para desarrollar, to make to develop, to make una creación a creation en la oscuridad, in the darkness, en las aguas. in the waters. That's deep. Y ahí es un tesoro And there is a treasure en la oscuridad, in the darkness, en las aguas, in the waters, en un vientre de una persona. in a womb of a woman. Dios ha plantado palabra en nosotros God has planted word in us, y su palabra es conocido como semilla. and his word is known as seed. Y una semilla se tiene que plantar, And a seed has to plant has to be planted en la oscuridad, in the darkness para que esa semilla for that seed poder brotar y dar fruto. be able to bud and have fruit. Pero si esa semilla no es plantada, But if that seed is not planted, si esa semilla se permanece en la luz, if that seed stays in the light, nunca it will never grow hasta que la semilla es plantada. until the seed is planted. Por eso Pablo, las escrituras habla de las semillas que es plantada en buena tierra. And that's why Paul speaks of The scriptures speak of the seed planted in good ground. Amen. Good ground, Amen. en buena tierra. Y cuando esa semilla es plantada, and when that seed is planted, va a brotar y dar fruto. it will bud and grow fruit. Ahora, And so now, aquí quiero hablar la diferencia entre enterrar y sembrar. here I want to speak about the difference In burying and planting. Porque hay personas que reciben la palabra de Dios. Because there's some people that receive the word of God and they bury it y lo entierran. Pero hay otros que reciben la palabra de Dios y lo siembran and they plant it. Solamente vas a enterrar algo cuando algo está muerto. You will only bury something when something's dead. So para ellos creen que esa palabra no tiene vida. They believe that that word has no life. And it can do nothing for them. Y no puede hacer nada por ellos. Ahí donde entra la ignorancia. That's where ignorance comes in. Y la oscuridad que los impide de mirar que la palabra de Dios es viviente, and it hinders them from seeing that the word of God is the living word of God. El enemigo ha engañado a muchos corazones. The enemy has deceived so many hearts in them thinking that the word of God has no life. En ellos creer que la palabra no tiene vida, cuando la palabra de Dios es vida, when the word of God is life. Amen. So hay que orar. So we have to pray que nuestras familias paran de enterrar la palabra de Dios, for our family to stop burying the word of God, and for the word of God to be planted in their lives, y por la palabra de Dios que sea plantadas en sus vidas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? So hay que parar de enterrar y comenzar a sembrar, and stop burying and begin to start planting. También se me vino a la memoria, it also came to my memory, cuando estaba en la prepa, when I was in high school. Y Cecilia estaba en una clase de fotografía, and Cecilia was in photography class. Y ella tomaba fotos, and she would take pictures. Y ella entraba en un cuarto que le llaman el cuarto oscuro. They call it the dark room. Y ahí las fotos que ella tomó, and there in the dark room, en el lugar oscuro, las fotos que tomó, ella saca el rollo, she takes out the roll, y los ponen en las aguas, and places it in the waters. ¿Qué es lo que la semilla necesita? Tierra y agua. Dirt and water.
y que haya oscuridad and for it to be dark. Las fotos, el rollo necesitaba agua y un lugar oscuro, in a dark place. Pero si uno abre la puerta, but if someone opens the door, deja que luz entre and allow for light to come in, va a arruinar Yes. el foto. It will ruin the picture. Cuando pasamos por momentos oscuros, when we go through our dark moments, muchos oran para salir. Many pray to come out. Cuando Dios dice, te necesito When ahí. God says, I need you there. Ahí comienza a ser el sentido, la escritura. And there you begin to feel the makes sense. The scripture begins to make sense. Yo, dice el Señor, I, says the Lord, hice la tiniebla. I made the darkness, No para destruirte, not to destroy you, pero para desarrollar but to develop lo que yo he puesto en ti. what I have placed in you, Amen. El tesoro que existe. the treasure that exists. Y para sacar el tesoro, And to take out the treasure, tengo que deshacer I have to do away la influencia que tú has aceptado, with the influence of what you've accepted que no es bueno para ti. that is not good for you. Siempre cuando algo sale fuera de tiempo, When something comes out of its time or before time, siempre va a haber riesgo. There will always be risk. Y a veces and sometimes saliendo temprano. coming out early. Por eso es importante conocer a Dios. That's why it's important to know God. Porque los tiempos pueden cambiar. Because the times can change. Y uno tiene que saber And one has to know de que Dios está presente. that God is present. En nuestra oscuridad, momentos oscuros, In our dark moments, nosotros necesitamos que crecer en nuestra fidelidad hacia Dios. we need to grow in our faithfulness unto God. La fidelidad de Dios está sobre The nosotros. faithfulness of God is over us. Pero la pregunta ahora es, But now the question is, ¿nuestra fidelidad está en Dios? is our faithfulness in God? Unto God? Are we faithful unto God? God is faithful to us, but are we faithful to Him? Dios es fiel hacia nosotros, pero somos nosotros fiel a Él. Dios nos ama a nosotros, God loves us. pero la pregunta ahora es, si yo amo a Dios, So now the question is, do I love God? y Cristo dice, si me amas. And Christ says, if you love me, Oh, I know a lot of people don't like that. Come on, say it. You have to obey my commandments. Tienes que obedecer mis mandamientos. No es it's not a suggestion. It's a commandment. Es un mandamiento. Cuando nosotros crecemos en nuestra fidelidad hacia Dios, when we grow in our faithfulness unto God, Dios va a cumplir su palabra, God will fulfill His word que Él solamente puede cumplir that only He is able to fulfill en nuestros momentos de oscuridad. in our dark moments. Nos puede entregar una visión He can give us a vision de lo tesoro que existe. of the treasure that exists. Cuando el mundo dice que no hay esperanza, When the world says there's no hope, ahí donde Dios se glorifica, that's where God is glorified, donde Él se mueve where He moves y dice, and He says, Lázaro, Lazarus, sal fuera. come out. Ahora quiero ir a otra escritura. So now I want to go to another scripture. En el libro de Hechos capítulo 9, Acts 9. voy a comenzar en el versículo 1. I'm going to start in verse 1.
En los momentos oscuros, In the dark moments, a veces lo que falta sometimes what is missing, duele más it hurts more de lo que existe. than what exists. No sé si entendieron. I don't know if you understood. A veces en los momentos oscuros Sometimes in the dark moments, duele más de lo que falta it hurts more than what is missing de lo que existe. than what exists. Por ejemplo, For example, la traición existe. Betrayal exists en nuestros momentos oscuros, in our dark moments. Y la falta de amor and the lack of love es lo que nos duele más is what hurts us more que el engaño que existe. than the betrayal that exists. That is so true. Man, We've got some deep food today. La falta de la verdad The lack of the truth a veces duele más sometimes hurts more que la existencia de la mentira. than the existence of the Lie. lie. And that's why you find so many people. Hechos capítulo 9. Acts 9. Voy a leer el 1 hasta 9. I'm going to read 1 through 9. Saúl, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. Verse 1. Acts chapter 9, verse 1. That's where I'm at. But Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest. Versículo 2, verse 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. And he asked him for the letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether they were men or women, might be taken as prisoners to Jerusalem. Ahora, And so now, aquí quiero explicar el camino. here I want to explain the way. Amén. Los del camino Those of the way son las personas are the persons que salieron de la religión that came out of religion y que están obedeciendo la Torah de Cristo, and that are obeying the Torah of Christ, la ley de the Cristo. law of Christ. Amén. Pablo lo menciona como la ley de Cristo en las Gálatas, Paul mentions it in Galatians. as the law of Christ. ¿Y qué es la ley de And Cristo? what is the law of Christ? La ley de Cristo son como Cristo reveló las Escrituras. It's The law of Christ is the way that Christ revealed the Scriptures. La verdad de las Escrituras. The truth of the Scriptures. Esa es la ley de Cristo. That is the law of Christ. Porque ley because law, simplemente significa instrucciones, it only signifies scriptures. or instructions. Amen. Amen. Por eso cuando alguien, That's why when por someone, ejemplo, for example, tiene sus diplomas they have their diplomas, y las diplomas tienen el nombre del instituto donde fueron. and the diplomas have the name of the institute of where they graduated from. Por lo tanto, Therefore, ellos they siguen la ley de la universidad continue obeying the law of the university porque así no fueron instruidos. because that's the way they were instructed. No sé si me estoy Amen. explicando o está haciendo sentido. Is this making sense? I don't know if it's making sense. It Amen. is. Por eso Pablo, la ley de Cristo, That's why Paul, the law of Christ, porque Pablo ya era instruido. because he was already instructed. Él ya conocía la He Torah. already knew Torah. Pero cuando vino Cristo a su vida, But when Christ que came, vamos a leer, that we're going to read, Cristo le entrega tesoro Christ gives him treasure en su momento de oscuridad in his moment of y le darkness, revela and he reveals la verdad de las the Escrituras. truth of the scripture. Y a ellos, And they los que caminan en la verdad de las Escrituras, walk in the truth of the scripture. a ellos Él quiere matar.
them he wants to kill. Porque Pablo aquí en este momento Because Paul here in this moment se encuentra en un momento de ignorancia. finds himself in a moment of Ignorance. ignorance. He finds himself in darkness. Se encuentra en oscuridad a causa de la religión, because of religion. Y está matando And he's killing a aquellos que caminan en la verdad. those that walk in the truth. Porque él cree Because he believes que él está en la verdad. that he is in the truth. Y agarra cartas del sacerdote. And he gets letters from the high priest. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente el rodeo, un resplandor de luz del cielo. 3. As he numbered Damascus on the journey, suddenly a light from heaven flashed around him. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? For he fell on the ground and he heard a voice saying, Saul, Saul, why do you persecute me? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Yeshua, el que tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. He says, who are you, Lord? Paul asked. He said, I am Jesus, whom you are persecuting. He replied, now get up and go into the city, and you will be told what to do, what you must do. Versículo 6. Verse 7. 6. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. 7. Servant. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Now, this is 6. Now get up and go into the city, and you will be told what you must do. The men traveling with Saul stood speechless, and they heard the sound, but did not see anyone. Do you want me to read 8? No. Los hombres que iban con Saulo The men that were traveling with Saul, se pararon atónitos, they were speechless, abriendo los ojos, opening their eyes, mas sin ver a nadie. and didn't see anyone. Y entonces Saúl se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco. Verse 8. Saul got up from the ground and went, and he opened his eyes, and he could see nothing. So they led him by the hand to Damascus, Donde estuvo 3 días sin ver y no comió y no bebió. For 3 days he was blind and did not eat nor drink anything. Ya hemos hablado de que Pablo, o en esta ocasión Saúl, We've talked that Saul was Paul. no, Paul was Saul. yes. There you go. Estamos hablando que aquí, en esta ocasión, Saúl We're talking here where Saul, es un hombre de respeto. he's a man of respect. Es un hombre en cual tiene el apoyo de la religión. He's a man that has the backup of religion. Y la religión le da carta a la legalidad And religion gives him a letter of legality, de apoyar de lo que está en su corazón de hacer. To do what's in his heart to do. Y él dice, aquellos que yo me encuentre, and he says, those that I come again or find que están en el camino, that are in the way, yo los voy a agarrar, I will grab them, los voy a arrestar I will arrest them, y los voy a traer a Jerusalén. and I will take them to Jerusalem. Era un hombre que era fariseo. He was a Pharisee. Era un hombre que era parte de la tribu de He Benjamín. was a man that was part of the tribe of Benjamin. Era un hombre de He Israel. was a man of Israel. Pero era un hombre que estaba en error. But he was a man that was in error.
Es increíble que podemos ser parte de un ministerio It's incredible that we can be part of a ministry y todavía estar en un error and still be in error por no saber la voluntad de Dios. for not knowing the will of God. Saúl, cuando era joven, Saul, when he was young, él fue testigo. he was witness. Él fue un testigo. He was a witness. Donde él miró Where he saw la religión matar a un joven religion kill a young man que era parte del camino, that was part of the way, llamado Esteban. named Stephen. ¿Qué era lo que Esteban estaba predicando? What was it that Stephen was preaching? Él estaba predicando He was del preaching Dios de Israel. of the God of Le Israel. estaba trayendo a la memoria He was bringing it to memory lo que Dios era para ellos what God was for y them cómo ellos se alejaron del camino, and how they left the way, que el camino, la voluntad de the Dios. will of God. Y por eso And that's why Dios estaban pedreando. they were stoning No him. lo estaban pedreando They were not stoning porque él him estaba en pecado. because he was in sin. Él lo estaban pedreando They were stoning him porque él no estaba en la religión. because he was not in religion. Una cosa que tenemos que declarar y de saber: One thing that we need to declare and we need to know. Cristo no era un hombre religioso. Christ was not a religious man. Cristo no vino a establecer una religión. Christ never came to establish a religion. Cristo vino a establecer su reino. Christ came to establish his Él kingdom. no vino a deshacer la Torá. He did not come to do away with Él the vino a Torah. cumplir la Torá, He came to fulfill the a cumplir Torah, las promesas, to fulfill the a promises, cumplir los pactos to fulfill the y a cumplir las profecías and fulfill the que prophecies todavía se tienen que that cumplir. still have to fulfill. Toda la palabra todavía no se ha The cumplido. word still has not been fulfilled. Por lo tanto, Therefore, la palabra de Dios, the word of God, como Él lo the dijo, way he said it, tierra y cielo pasará, heaven and earth will pero mi pass, palabra but my word permanecerá para will siempre. remain forever. Si las personas, See, if the person, o si las personas, if the persons, if people would only realize, se dieran cuenta que cuando habla de la palabra de Dios, that when we speak of the word of God, estamos hablando de la Torá de we're Dios. speaking of Torah. Cuando las cartas apostólicas When the apostolic letters hablan de las escrituras, speaks of the scriptures, están hablando de la Torá. they're speaking of Torah. Eso es algo que la religión That is something that religion ha puesto el velo has placed the veil sobre aquellos over those de mirar la verdad de las escrituras. seeing the truth of the word of the scriptures. So, Saúl So Saul es un testigo is a witness que miraron a un hombre that they saw a man ser pedreado be stoned por hablar la verdad. for speaking the truth. Y esto es lo que Saúl comienza a aprender. And this is what Paul begins to Él learn. comienza a aprender lo que la religión está enseñando. He begins to learn what religion is Y teaching. la religión, lo que la religión nos siempre va a enseñar, And what religion will always teach es como odiar a alguien que no es como tú. is to hate someone that is not like you. La religión siempre va a enseñar a cómo odiar a alguien que no es como tú. Religion will always teach us how to hate someone that is not like us. That's true. Y siempre And always, va a ser difícil desaprender algo it will be difficult to unlearn something que aprender algo nuevo. than to learn something new. Si hay una enseñanza que estamos recibiendo que nos hace odiar a nuestro prójimo, If there's a teaching that we're receiving that teaches us to hate our neighbor, que nos divide de nuestro prójimo, that divides us from our brethren, eso es, estamos en religión that we're in religion y no estamos en el reino. and we're not in the kingdom. No hay ningún mandamiento en la Torá There is no commandment in Torah que nos hace odiar al prójimo, that makes us hate our neighbor, que nos hace, bring division. que trae división, sí. Si algo así está aconteciendo, If this is happening, esa persona está en religión that person is in religion y no está en el reino. and they are not in the kingdom.
Hay una diferencia entre el reino There's a difference between the kingdom y religión. and religion. En la religión In religion, le añaden they add y le quitan a las escrituras. and they take away from the scripture. En el reino, In the kingdom, las escrituras permanecen. The scriptures remain. Cuando uno acepta una mentira por la verdad, when one accepts a lie for the truth, es difícil it's difficult de recibir la verdad, to receive the truth, aun cuando está delante de nosotros. even when it's before us. Amen. Saúl creció odiando Saul grew up hating la verdad the truth. a causa de la religión. Re- Because of religion. La religión siempre va a comenzar guerras. Religion will always start wars. Religión siempre va a causar división, Religion will always cause division, dolor emocional emotional pain, y seguimiento espiritual en spiritual blindness. La religión es algo muy peligroso Religion is something very dangerous porque el reino de las tinieblas because the kingdom of darkness, está mezclado con la religión. it's mixed with religion. ¿Ok? Hablando de la religión y el reino. Speaking of religion and the El reino de las tinieblas kingdom of darkness, está mezclado con la religión, it's mixed in with religion, pero no puede ser mezclado but it cannot be mixed in con el reino de Dios. with the kingdom of God. Por eso en la religión That's why in religion, sí te puedes agarrar tatuajes, yes, you can get tattoos, sí te puedes emborrachar, you can get drunk, pero en el reino but in the kingdom, es algo diferente. it's something different. En la religión puedes celebrar todo lo que quieras, In religion, you can celebrate everything you want, aun cuando está en contra de la voluntad de Dios. even when it's in the will, against the En el will of reino God. de Dios no es así. In the kingdom of God, it's not like that. Es una gran diferencia. There's a great difference. Y Saúl se encontraba acá, And Saul found himself over here, matando a los que estaban en el reino. those that were in the kingdom. Yeshua no era un hombre religioso. Yeshua was not a religious man. Cuando alguien tiene un pacto con Dios, When someone has a covenant with God, la religión siempre va a ir en contra de ellos. the religion will always go against them. Por eso Pablo dice That's why Paul says, a los que están en la verdad. those that are in the truth, Escuche muy bien esto. listen real closely to this. Pablo le dice a aquellos que están en la verdad Paul tells those that are in the truth, que no te mueva. Do not be moved por ser juzgado, for being judged en guardando el Shabbat y guardando las fiestas, for keeping Sabbath and for keeping the feast. That's what I used to do. Era lo que yo hacía. Yo venía en contra de la verdad. I would go against the truth. Saúl, ahora Pablo sabe lo que él dice. He knows what he's talking about. Por eso sus cartas, that's why his letters are so important, son tan importantes. Si uno se da cuenta y when we realize, Saúl salió de la religión y se convirtió a Pablo. Saul came out of religion and came to be known as Paul. Salió de la oscuridad, de la ignorancia y entró a la verdad. He came out of darkness and entered into truth, into the light. Y aquí miramos el proceso and here we see the process, que Saúl pasó what Saul passed para encontrar la visión to be able to find the y vision el tesoro que existía. and the gold that exists, Que ese tesoro, that gold that treasure hasta el día de hoy, to the day of today, nos está it's bendiciendo. blessing us. Pero la religión But religion, cambia todas las cartas de Pablo. they change all the letters of Paul. Es increíble. It's incredible. Ya mero termino. I'm almost ending. Saúl Saul estaba en la religión, was in religion, darkness, en la oscuridad. Salió de ahí came out of there, y se convirtió a Pablo, and he converted to Paul,
Ahora él enseña And so now he teaches la verdad de la the Torah truth of Torah y ya no más la and religión. no more religion. Pero en estos días, But in these days, atrás de los púlpitos, behind the pulpits, enseñan they teach y predican and they preach las enseñanzas the teaching de Saulo of Saul y no de Pablo, and not of and not of Paul. Voltearon las cosas. Things have shifted. Enseñan de Saúl They teach of Saul religión religion y no enseñan a Pablo and they don't teach Paul el reino. the kingdom. Wow. Saúl era un terrorista. Saul was a terrorist en contra de los creyentes, Against the believers. en contra de la voluntad de Dios. Against the will of God. Tenemos que tener cuidado We need to be careful. con aquellos que nos quieren traer palabra For those that want to bring us word que va en contra de la voluntad de that Dios. goes against the will of ¿Y God. qué es la voluntad de Dios? And what is the will of God? Es su Torah. It's His Torah. La Torah no nos hace odiar al prójimo, nos hace amar al prójimo. Torah doesn't make us hate our neighbor, but Makes us love our neighbor. Amen. Saúl estaba en camino Saul was on the way a causar dolor, to cause pain, a causar terror, to cause terror, y tenía permiso. and he had permission. Pero el rumbo ahí, But going that way, Dios lo paró. God stopped him. Y eso es una palabra para nosotros el día de hoy. And that's a word for us today. Lo que el enemigo intentó para mal, What the enemy intended for bad, Dios lo va a parar. God will stop it. Dios lo va a tornar para God bien. will turn it unto good. Fíjate lo que dijo José, Look what Joseph said a sus hermanos, to his brothers, a los que lo pusieron en un pozo, those that put him in a pit, en un momento oscuro. in a dark moment. Pero como Dios estuvo con él, But the way God was with him, but because God was with him, él ahora suelta unas palabras. now he releases some words. Todo lo que fue intentado para mal, Everything that was intended for bad, Dios lo tornó para bien. God turned it to good. Y aquí lo mismo está aconteciendo And here it also is happening para nosotros. for us. Lo que fue intentado para What mal, was intended for bad, lo que fue intentado para mal en estos tiempos, en aquellos tiempos, what was intended for bad in those times, Dios lo paró God stopped y it. Dios lo tornó para bien. God turned it for good. Él vino y usó al hombre He came and used men que tenía respeto de la religión, that had respect for religion, que tenía la that autoridad had the authority de un imperio romano, of an imperial, of the Roman Empire, y lo cambió and he changed it para nosotros mirar el tesoro for us to see the treasure que hay en momentos oscuros. that are in the dark moments. ¿Y qué es eso, el And tesoro? what is that? The treasure. Que hay cambio. That there's change. Hay cambio en los momentos oscuros. There's change in the dark moments. Hay desarrollamiento en los momentos oscuros. There's development going on in dark moments. There is growth taking place in dark moments. There is beauty being formed in dark moments. Hay cosas hermosas y cosas grandes que se están haciendo en los momentos oscuros. Thank you, Lord. Dios paró. God stopped A José no lo mataron. Joseph and they did not kill him. Ese era el primer plan, That was the first plan, matarlo. to kill him. Pero Dios lo paró. But God stopped it. Ya mero iba a llegar. It almost came. Pablo ya mero llegaba a Damasco, Paul almost came to Damascus, pero Dios lo paró. but God stopped him. Hay cosas que Dios ha parado en nuestras vidas There's things that God has stopped in our lives que no nos hemos dado cuenta. that we do not even know. A pesar de que Pablo se encontraba en un lugar oscuro, Even though Paul found himself in a dark moment, no sabía que ese momento oscuro he didn't know that that dark moment lo paró de hacer daño, stopped him to doing harm harm en el reino de Dios. in the kingdom of God. ¿Hace sentido? Does that make sense? A veces nosotros estando en la religión, Sometimes us being in the religion, lo único que estamos the haciendo only thing we're doing es haciendo daño al reino de Dios. is
harming the kingdom of God. Y Dios está tornando las cosas en God is turning things around so that his kingdom can advance, para que su reino pueda avanzar. Hay muchos There's many que Dios ha parado algo. that God has stopped something. Yo casi mero moría I almost died cuando tuve un aneurysm. Pero Dios lo volteó. but God turned it. Si yo hubiera muerto en ese tiempo, If I would have died in that time, hubiera muerto sin esperanza I would have died without hope, y no estuviera aquí delante de ustedes. and I wouldn't be here before you. Nunca hubiera conocido mis nietos, I would have never known my grandchildren, tanto que hubiera cambiado, pero Dios paró. so much that would have changed, but God stopped. Hay muchos que caminan que ya mero se divorciaban. There's many that walk that almost got divorced. Casi se caían en depresión. They almost got into depression. Casi perdían la They mente. almost lost their mind. Casi ya se daban por They vencidos. almost gave up. Pero Dios But God, intervinió He intervened con un momento oscuro, with a dark moment. pero desarrolló But He released un tesoro. a treasure. ¿Quién eres tú, Señor?, dice Saúl. Who are you? Says Saul. Y Yeshua responde, And Yeshua says, soy yo it is I, a quien tú persigues. the one you persecute. Cuando alguien viene en contra del reino de Dios, When someone comes against the kingdom of God, Dios lo toma personal. God takes it personal. Por eso ahora entendemos, hace sentido, And that's why it makes sense and we understand cuando la Escritura dice, when the scripture says, esta batalla le pertenece al Señor. this battle belongs to the Lord. No es en contra de ti, It's not against you, es en contra de mí. it's against me. Yeshua, Dios, dice, es personal. God says it's personal. Lo último que Saúl miró The last that Saul saw, antes de no poder mirar before he couldn't see, era una luz esplandecer. it was a bright light. Se reveló Dios God was revealed y se fue oscuro. and it went dark Para demostrarle a Saúl to demonstrate to Saul lo que está escrito en Isaías. what is written in Isaiah. Porque Saúl conocía las cartas de Isaías. Because Saul knew the letters of Isaiah. Yo soy Dios. I am God. Y a And un lado de there's mí no hay nadie más. Beside of me there is no other. Aunque no me conociste, Even though you didn't know me, yo he puesto nombre sobre de ti. I have placed a name over you. Y ahora ya no seré Saúl. And so now you're not Saul. No vas a ser orgulloso You're not going to be prideful como el otro Saúl. like the other Saul. Te voy a cambiar el nombre a Pablo. I'm going to change your name to Paul. Thank you, Lord. Y hubo una transformación. And there was a teshuvah, Había- transformation. Y luego más adelante, And then further, Pablo hace una oración. Paul makes a prayer, says a prayer. Póngase de pie, vamos a leer esta oración. Stand to your feet. Let us, Efesios capítulo 1, Ephesians 1, comenzando el versículo 15, beginning in verse 15. Cuando una persona tiene fe en Dios, when a person has faith in God, esa persona cuando pasa por momentos oscuros, when that person goes through dark moments,
vas a ver que Dios está presente. they're going to know that God is present. Y eso en sí mismo, And that within himself and that in itself, es tesoro. is treasure. Mira lo que ahora Pablo escribe Look a los what, Paul, Éfesos, look what Paul writes to Ephesians, versículo 15. verse 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Yeshua y de vuestro amor para con todos los santos, For this reason, since I have heard about your faith in Yeshua, Jesus, and your love for all the saints, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. Yo cuando leo esto, When I read this, lo leo como para si me está escribiendo a mí. I read it as if he's writing it to me. Cuando usted lee esto, When you read this, léalo como si el apóstol está escribiendo a usted, read it as if the Apostle Paul's writing writing it to to you. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. I have not stopped giving thanks to you and remembering you in my prayers, Para que el Dios de nuestro Señor Yeshua, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. that I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know him better. 18. 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que os han llamado, a cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. I pray also that the eyes of your heart will be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, to the riches and the glorious inheritance in the saints. En otras palabras, In other words, tesoro. treasure. Él ora He prays que sus ojos puedan mirar, that his eyes that can their see. eyes can see, porque él también ha pasado por un momento así. Because he's also gone through a moment like that. Esta oración viene de un hombre This prayer comes from a man que miró al mundo de una manera equivocada. that he saw a world that was in error. He saw the world in a wrong way por la influencia By the influence de algo que vino hacia él of something that came to him en contra de la palabra de Dios. against the word of God. Y ahora Dios usa a este hombre And so now God uses this man y le revela a él and he reveals to him para mirar el mundo de otra manera. to see the world another way. Dios usa el hombre que antes mataba a creyentes. God uses the man that once killed other believers. They killed believers ahora para alimentar a creyentes. To now feed believers. Ahora darle fortaleza a los creyentes. Now to give strength to the believers. Personas tienen dificultad. People have difficulty de aceptar to accept de que Saúl that Saul pudo cambiar. was able to change. Había temor, There was fear, pero Pablo les traía la memoria. but Paul brought to their memory, Sí, es cierto lo que hacía antes, yes, it's true what I did pero before, por medio de Cristo but now through Christ, ahora he conocido la verdad. now I have known the truth. Fue en un momento oscuro It was in a dark moment donde recibí visión. where I received vision. Y es la oración para cada uno de ustedes, And it's the prayer for each and every one of you, para sus for familias, your families,
que recibe la visión that you receive the vision del tesoro de Dios of the treasure of God en sus momentos in his oscuros. moment, in his dark In your dark moments, amen.